Muy bien, como quiera que esta mañana, hermanos, hemos leído un pasaje clásico, el pasaje muy conocido de El Hijo Pródigo. Solamente quiero darle un pequeño contexto antes de comenzar ya la predicación en sí, mientras los niños se retiran a su respectiva clase, que este relato o la parábola del Hijo Pródigo es una de las tres parábolas que Jesús cuenta refiriéndose al tema de lo perdido. Habla el Señor acerca de una oveja perdida o una moneda perdida, una oveja perdida. Va subiendo de nivel entre un objeto, un animal y ahora una persona que se pierde. Entonces no es una parábola que está suelta, sino es parte de una serie de parábolas que hablan de aquello que se pierde y se puede recuperar y la actitud que se debe tener cuando uno recupera y lo que hay en el corazón de Dios cuando precisamente esto se recupera, sea un objeto, un animal o más aún una persona. Y en estas parábolas el Señor está hablando de lo que significa el amor incondicional. De ahí el título de este mensaje, hermanos, un amor incondicional. Y quisiera que usted escuche estas dos historias en primera instancia. Primera historia. Una chica tenía a su novio que tuvo un accidente en motocicleta y quedó en silla de ruedas, el joven. Ella hizo y sigue haciendo todo para ayudarlo. Lo ama con todo su corazón y quiere seguir con él toda su vida y casarse. El segundo relato. Otra chica que su novio estuvo en el hospital por un problema de drogas. Se le reventó más bien una úlcera que le provocó infecciones en los órganos internos. Estuvo en coma semanas y semanas. Ahora también está en silla de ruedas y no puede moverse ni siquiera un solo dedo. Esta chica lo acaba de dejar hace poco porque se cansó de atenderlo. En estas dos historias, ¿cuál de estas chicas demuestra un amor incondicional? Sin lugar a dudas, ustedes van a estar conmigo, van a ser la chica del primer relato. Creo que todos quisiéramos encontrar a alguien que nos ame así, porque el primer relato muestra a una joven que ama a su novio de manera incondicional. Entonces, creo que todos hubiésemos querido tener siempre una experiencia de que alguien nos ame de manera incondicional. Entonces, hermanos, la Biblia nos muestra que sí existe alguien que nos ama incondicionalmente. Por eso hoy veremos tres grandes efectos de un amor incondicional en nuestra vida. Cuando nosotros estamos frente a alguien que nos ama incondicionalmente, podemos experimentar estos tres efectos en nuestra vida, por lo menos según lo que dice Lucas capítulo 15, versículo 11, el versículo 24. Quisiera que vayamos a este pasaje, hermanos, y vamos a ir analizando parte por parte para entender y sacar las riquezas de la enseñanza que dio Jesús a través de esta parábola. Les decía que Jesús antes, en el capítulo 15, contó acerca de la oveja perdida, después de la moneda perdida, y ahora ya habla del hijo perdido o hijo pródigo. En esta situación vemos, hermanos, que el primer efecto que dice la Biblia que tiene alguien que recibe un amor incondicional es porque el amor incondicional realmente siempre va a respetar la voluntad de las personas a quien se ama. Alguien que lo ama incondicionalmente, por ejemplo, no lo va a obligar a que lo ame también. Alguien que lo ama incondicionalmente respeta la voluntad de la persona y hasta sus propias decisiones. Por eso el primer efecto del amor incondicional es ese, que respeta nuestra voluntad por más que no esté de acuerdo con la persona que dice amarnos. Y este es el caso del hijo pródigo. Según el versículo 11 al versículo 16, dice claramente que había un hombre que tenía dos hijos, ¿no es cierto? Y el menor más bien de ellos, dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde.
y el padre dice que repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se remó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual, dice su palabra, le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Esto es lo que dice la palabra del Señor, refiriéndose a que el hijo pródigo hizo lo que él quiso en un principio. Realmente él estaba dispuesto a hacer lo que le viniera en gana. Y el padre, en este caso, demuestra su respeto hacia la voluntad del mismo hijo en este caso. Hermanos, ¿qué es un amor incondicional entonces? Saben que la Biblia habla o podemos nosotros entenderlo cuando lo comparamos con las otras clases de amor. En este caso existe el amor sí. Ese es un amor condicional. El amor sí es algún amor que pide una condición para que recién uno lo ame. Te amo, sí, qué sé yo, tienes un lugar donde vivir. Te amo, sí, tienes una profesión. Te amo, sí, me das algo. Te amo, sí, haces algo previo. Eso es un amor condicional. Siempre por delante el condicional sí. Pero también está el amor porque, que expresa una razón del amor que uno da a las personas. Ese amor porque dice, te amo porque tú eres amable, porque tú eres respetuoso, te amo porque eres una persona cariñosa, te amo porque ya hay muchas razones por las cuales uno puede decir por qué amo a alguien o por qué alguien me ama. Pero después está el amor, que es el amor aunque. El amor aunque. Este amor aunque expresa la gracia del Señor sobre nosotros, porque no hay razón ni hay condición para amarnos o para amar a alguien. Simplemente te amo aunque no tengas nada. Te amo aunque quizás me trates mal. Te amo aunque quizás muchas otras cosas negativas nosotros podemos colocar. Pero el amor aunque no se fija en lo que la persona hace para que yo la ame, o no se fija en lo que la persona hace o yo pueda hacer para ser amado. Es un amor que va más allá de razones y condiciones. Ese es el amor de Dios. Cuando el Señor dice que Él ha amado a todo el mundo, está hablando de este tipo de amor que en este caso quiere expresar hacia las personas que se acercan a Él. ¿Has experimentado ese tipo de amor? ¿Hemos todos ya experimentado o hemos ya sabido lo que es realmente amar incondicionalmente o ser amado sin ninguna condición? Realmente es un desafío para una persona amar incondicionalmente, pero es un gran privilegio, es un gran beneficio, es algo muy especial para uno cuando a uno lo aman de esa manera. Cuando uno es amado incondicionalmente, hermanos, es una relación realmente que permanece en el tiempo, porque no tengo yo que portarme de una determinada manera para que me amen, o no tengo que buscar ciertas justificaciones para que así me amen. Cuando uno es amado incondicionalmente, hermanos, está tranquilo, está feliz, está seguro de ese amor, porque ese amor no se va a acabar. Lamentablemente, cuando no hay el amor incondicional en la familia o en el matrimonio, ahí es cuando vienen muchos problemas, porque empiezan los celos, porque empiezan los problemas, las desconfianzas, las inseguridades, porque la persona que está con esa inseguridad tiene que hacer algo para que la persona no deje de amarlo. Tiene que trabajar duro para que la persona no deje de amarlo. Tiene que tener muchas otras cosas como requisitos o como cosas buenas y positivas en su vida, en su cuerpo, en todo su ser, para que la persona no deje de amarlo.
Cuando uno está con ese pensamiento, hermano, se va a esforzar en darle a la persona. Se va a esforzar en ser la persona que agrada a quien uno ama. Pero en algún momento uno, hermano, se desgasta, se cansa y simplemente estamos delante de una bomba de tiempo que al final va a explotar y no se va a poder continuar con todo esto. ¿Por qué? Porque eso es un amor o por una razón o por una condición. Pero el amor incondicional, hermanos, dura para siempre y no necesitamos estar afanados en saber qué tengo que hacer o qué no tengo que hacer para que entonces pueda ser amado. Oro yo y animo a las parejas, especialmente a los jóvenes que están empezando una relación de amor, a que busquen que el amor en que se dicen tener sea incondicional. Y ese amor va a permanecer por los tiempos y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos acerca de este tipo de amor. Hermanos, el hijo pródigo, aquel que en este caso abandona a su padre, este es una persona que no valora el amor de su padre, pero que el padre respeta sus decisiones. Por eso, hermanos, notamos en la vida del hijo pródigo en primera instancia que él desestima el amor incondicional de su padre. Desestimamos muchas veces el amor del Señor cuando nos alejamos de los caminos del Señor. Dice la Biblia que en este caso el hijo pródigo agarró todas sus cosas, toda la repartición, lo que le correspondía, y dice que se fue juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Lo primero que hizo el hijo pródigo fue juntar todas las cosas que le correspondían y se mandó cambiar lejos de la presencia de su padre. Lejos, dice, a una provincia apartada. Si ellos vivían al norte, él se fue al sur. Si ellos vivían en el naciente, él se fue seguramente al poniente. Lejos, no quería saber nada acerca de su padre y de esa manera desestimó el amor incondicional. ¿No nos pasa eso con Dios muchas veces? Hacemos esto, quizás no hacemos físicamente lo que hizo el hijo pródigo, que físicamente se mandó a cambiar a otra provincia y muy apartada para no verlo más a su padre. No podemos nosotros hacer eso con Dios, porque donde estemos nosotros, ahí está la presencia de Dios. Pero sí podemos alejarnos de su voluntad, podemos alejarnos de sus caminos y podemos alejarnos de lo que Él tiene planificado para nosotros. Y normalmente, hermanos, eso sucede. Normalmente pasa eso. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, apartados y separados de Dios, alejados de Dios. El pecado, el querer hacer lo que nos venga en gana, el que no querer el control y que no querer disfrutar o no apreciar el amor incondicional de Dios, hace que nosotros tomemos decisiones como las que tomó el hijo pródigo, de alejarnos del Señor. En este caso también el hijo pródigo desperdició sus bienes, desperdició su tiempo, desperdició su propia vida en hacer lo que él quería hacer, pensando otra vez que esos bienes que estaba gastando iban a seguir para siempre. Oh preciosa juventud, siempre piensa que van a ser jóvenes toda la vida, ¿no? Los jóvenes siempre piensan que van a tener el tiempo, la energía, toda la juventud en sus manos. Por lo tanto, no se preocupan en el porvenir, no se preocupan en lo que viene, pero dice claramente que ese momento se va a acabar. Los bienes, la fuerza, la juventud, los años mozos que en un día tuvimos, los que ya somos adultos nos damos cuenta que sí, se acaban. Llega el tiempo y se acaba. Por eso es que tenemos que tener cuidado de no desperdiciar lo que el Señor nos ha dado. Bienes, talentos, tiempo, familia y tantas cosas, pero que Dios quiere que más bien nosotros podamos aprovecharlos para su gloria y su honra, y no como lo hizo el hijo pródigo, porque él desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Dice claramente que ahí se apartó a una provincia y allí desperdició sus bienes y vivió perdidamente. Es decir, ni siquiera se acordó de su padre, ni siquiera se acordó de su familia, y gastó y malgastó y vivió de esa manera. ¿Saben qué?
Vivió, como dice Romanos capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 18, que quiero que me acompañen a leer. Dice ahí, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abiertos es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Así vivió el hijo pródigo, sin temor de Dios, sin entendimiento de su palabra, sin buscar a Dios, desviándose a lo que él quería, sin hacer lo bueno, y en este caso con lengua engañosa y totalmente con una vida llena de maldición y amargura. ¿No se parece algo a nuestra vida cuando estamos alejados de Dios, cuando estamos alejados de Dios? Realmente el Señor nos hace pensar, y aquí claramente dice, el hijo pródigo vivió de esa manera. Pero el amor de Dios no cambió. El amor del Padre se mantuvo y no se agotó y no se acabó. Porque el amor incondicional, hermanos, se valora cuando padecemos muchas necesidades. Ahí recién valoramos cuánto nos amaba esa persona cuando estábamos ahí viviendo en la casa. Ahí valoramos cuánto o cuán valioso es lo que teníamos en casa, cuando ya no lo tenemos y estamos padeciendo otras necesidades. El hijo pródigo dice en el versículo 14 del capítulo 15 que todo lo hubo malgastado y después precisamente vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba. Entonces el hijo pródigo padeció hambre, falta de vivienda y falta de trabajo. No tenía el hijo pródigo las mejores vestimentas. No tenía el hijo pródigo los mejores manjares. No tenía el hijo pródigo el mejor trabajo, el trabajo tan soñado y anhelado en su vida. ¿Ustedes creen que cuando salió de casa el hijo pródigo dijo, mi gran sueño es apacentar cerdos y comer un poco de algarrobas? No estaba en los planes. Yo creo que nosotros no salimos de la casa con esa idea. Voy a ir a hacer un trabajo de lo peor y voy a tener un lugar que si yo no voy a tener un lugar donde vivir. No proyectamos así nuestra vida, sino decimos, vamos a salir de casa y vamos a buscar cosas mejores. Por eso estudiamos, por eso trabajamos y por eso también planificamos nuestra vida. Pero cuando en nuestra vida o cuando la planificamos sin Dios y alejados de totalmente su palabra, corremos el riesgo de estar en las condiciones finales en las cuales estuvo el hijo pródigo, con hambre, sin vivienda y con un trabajo que nunca se hubiera imaginado él estar haciendo. En este caso, hermanos, cuando estamos en esas necesidades, nos acordamos o valoramos aquello que un día teníamos. Y también vemos que el amor incondicional se activa cuando reconocemos que no somos nadie sin Dios. Y al final, en el capítulo 15, versículo 16, cuando el hijo se da cuenta de que los chanchos comían algarrobas, pero al final ni siquiera él podía comer de esas algarrobas, ahí él empezó a reconocer que sin Dios no era nadie, que sin Dios hasta un animal valía más que él. Otras personas tenían más valor y nadie tenía consideración con él, porque nadie se acercaba a darle, aunque sea la sobra de los chanchos. Eso es lo más bajo que pudo caer este hijo, este joven,
porque al final no valoró el amor de su padre. Pero de todas maneras, el amor incondicional de su padre respetó su voluntad. No lo atajó, no lo bloqueó, no lo obligó a quedarse con él. Simplemente le dio lo que él pidió y lo dejó irse. Hermanos, Dios no nos va a obligar a amarlo. Dios no nos va a obligar a venir a la iglesia. Dios no nos va a obligar a creer en Él. Dios va a respetar nuestra voluntad. Pero también Él no nos va a arreglar todo el camino. No nos va a poner todas las cosas ahí en bandeja de plata para que nosotros disfrutemos de la vida alejándonos de Él. Tenemos que entender que nuestras decisiones tienen consecuencias, que nuestro alejamiento de Dios tiene también sus consecuencias, como las tuvo en este caso en la vida del hijo, que al final se alejó, malgastó, vivió perdidamente y miren dónde y cómo terminó, conversando con los cerdos. Yo me imagino que en algún momento de su separación conversaba con ellos. Y quizás hasta le decía, si no le invitase un poquito, ¿no? Para probar todo ese tema. Entonces, realmente, cuando estamos sin Dios, podemos esperar lo peor de nosotros. Sin embargo, hermanos, gracias al Señor, que no solamente Él respeta nuestra voluntad, mostrando así su amor incondicional que no se agota. También vemos un segundo efecto, que el amor incondicional impacta vidas. Primero, que Dios respeta la voluntad porque nos ama de esa manera. Y después, porque impacta vidas. En el versículo 17 del capítulo 15 de Lucas, vemos que Él empezó una nueva vida, una nueva etapa en la vida, desde que el versículo 17 dice que volvió en sí. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Después que cayó a lo más bajo, el hijo pródigo, dice la Biblia, volvió en sí, como que estaba durmiendo, como que estaba perdido o como que estaba loco. Porque eso es volver en sí. Volvió a ser cuerdo, volvió a tener el sentido común, volvió a pensar de lo que se había perdido, de lo que estaba perdiendo. Y él dice claramente que empezó a reaccionar y empezó a entender su realidad sin Dios. Yo aquí perezco de hambre y en la casa de mi padre un obrero come mejor que yo. Un obrero vive mejor que yo. En la casa de mi padre se vive mejor porque hay abundancia de pan. Y aquí yo no puedo comer ni la sobra de estos cerdos. Entonces, ahí comienza algo interesante en la vida del hijo pródigo. Todo comienza en su mente. Todo comienza en sus pensamientos. Todo comienza en sus decisiones. Y él claramente ve, entiende su realidad sin Dios. Asume también sus propios pecados. Porque dice el versículo 18, yo voy a ir a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. El hijo asume, entiende su realidad, asume su pecado de rebeldía y muestra humildad. Porque el verso 19 dice, diré a mi padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, solamente quiero ser un obrero más. Hermanos, esto del amor incondicional, cuando el hijo lo entiende al final, impacta su vida. La vida de él ya no es más la misma. Porque ahora sí entiende lo que significa experimentar ese amor incondicional. Porque el amor siempre, hermanos, el amor real
nos mueve a tomar decisiones que cambian nuestras vidas. Y eso fue lo que hizo el hijo pródigo. No solamente estuvo pensando bonito acerca de su padre, no solo estuvo anhelando volver a su casa. Dijo él, vamos a tomar acciones. Dice el versículo 20, levantándose, vino a su padre, se incorporó, tomó una decisión y tomó acciones para retornar a la casa de su padre. No solamente retornó en pensamientos o en deseos, sino en acciones concretas. Se levantó y fue a la casa de su padre. Hermanos, no son suficientes los buenos deseos. Decir, yo desearía ser alguien que sirva al Señor. Yo desearía amar más al Señor. Yo desearía hacer esto, aquello. De deseos podemos, estar muchos años en nuestra vida, pero tenemos que tomar decisiones y acciones. El hijo pródigo se movió y empezó a caminar hacia su padre, y no solamente el deseo fue suficiente. Si usted desea servir al Señor, si usted desea entregarse al Señor, está bien, pero avance un paso más, tome acción, decida abandonar el pecado, decida abandonar esa vida y decida buscar al Señor de todo su corazón, y eso va a cambiar su vida, pero basado en el amor de Dios, que no le pone condiciones, simplemente lo espera para que usted pueda ir a sus pies, como en este caso lo decidió el hijo pródigo. Por eso decimos que el amor incondicional impacta vidas, como en este caso la del hijo pródigo. Y finalmente, un tercer efecto es que el amor incondicional restaura vidas. No solo las impacta y las mueve, sino que también las restaura. Miren, dice los versículos siguientes, 22 a 24. Dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, traed el becerro de oro y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Hermanos, Dios nos perdona. Dios perdona y nos acepta así como estamos yendo a Él. En este caso, el hijo pródigo, dice la Biblia, que se armó un pequeño discurso. Dice, yo voy a decir esto. ¿No es cierto que cuando uno quiere ir a pedir perdón a alguien, uno dice, yo le voy a decir esto? Y si me dice o me pregunta esto, yo le voy a responder esto. Como que uno ya se anticipa y se hace un libreto, ¿no? Y dentro uno va y toca la puerta de la persona y empieza a hablar y empieza a decir su discurso. ¿Cuál era el discurso del hijo pródigo? He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Yo creo que, hermanos, el hijo pródigo, mientras va yendo a su casa, yo creo que va repitiendo todo eso. Esto lo voy a decir. Y va pensando también en la reacción del padre. Tal vez no me va a aceptar. Tal vez me va a rechazar. Tal vez ni siquiera me va a querer hablar. Tal vez ni siquiera me va a recibir. Pero con eso seguía el hijo pródigo. Porque cuando vamos a pedir perdón a alguien, siempre hay temor. ¿Y si no me perdona? ¿Y si no me entiende? Y cuando se trata de pedir a Dios, también hay temores. ¿Y si Dios ya se ha cansado de mí? ¿Y si Dios al final dice, ya aplicaré la justicia contigo porque ya me cansaste, porque tu pecado ya es como deporte? Pecas y pecas en lo mismo. Uno dice, se va a cansar Dios y ya no me va a creer, porque esta es la enésima vez que le pido perdón. Y son los temores que uno tiene en su corazón. Y con esos temores, creo que el hijo pródigo fue y llegó hasta su casa. Y cuando él empezó a decir estas palabras, como dice claramente en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Yo creo que el padre no lo dejó terminar, porque dice ahí que el padre sencillamente ya había ido al encuentro de él y no lo dejó terminar, porque dice que aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Así es como lo recibió y así fue la reacción del padre. No lo dejó terminar a hablar y lo abrazó, le besó e hizo con él muchas cosas impactantes para él.
Porque por eso, hermanos, el padre fue movido a misericordia y eso demostraba que lo amaba. El padre corrió a su encuentro, eso demostró que lo estaba esperando. Y el padre lo abrazó y lo besó, eso significaba que también lo extrañaba. Demostró su gran amor. Como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, así mostró el Padre el gran amor que tenía a su Hijo. En este caso, un hijo rebelde, un hijo que había despreciado el amor del Padre, un hijo que había pensado que podía vivir mejor sin el amor de su Padre. Cierta vez, un joven que se fue de su casa en rebeldía, pasó muchos años viviendo en la ruina, en el desperdicio, la desgracia, y al final, como el hijo pródigo, él dijo un día, voy a volver a casa. Y claramente tenía temores de volver a casa, porque había sido una separación muy difícil. Lo último que había proferido este hijo para su padre habían sido maldiciones, habían sido muchas cosas malas y con eso se quedó en el corazón. Pasaron muchos años y ya era el tiempo de volver a la ciudad. Y en este caso, el hijo iba a pasar por esa casa, su casa de la infancia, en un tren. Y obviamente quería ver si las cosas habían cambiado y que si su padre ya lo hubiera perdonado. Le escribió una carta a su padre y le dijo, voy a pasar tal día en el tren por la casa y quisiera yo bajarme en la siguiente estación e ir a la casa. Pero quiero una señal de que voy a ser recibido y tú me has perdonado. Si hay el perdón, le dijo en la carta, le dijo, solamente coloca un pañuelo en el árbol que hay en la casa. Es un árbol viejo que siempre estaba ahí. Coloca un pañuelo y ya voy a saber, un pañuelo blanco, yo voy a saber que me has perdonado. Al día siguiente, cuando tenían que pasar con el tren por esa casa, llegó la ansiedad en el corazón del hijo. Y justamente estaba con uno de sus amigos y le dice a su amigo, no puedo mirar porque voy a pasar por mi casa. Y le dije a mi padre que si me ha perdonado, me ponga un pañuelo blanco. Pero no puedo mirar porque tengo miedo de que no esté nada, no haya ningún pañuelo. Le dijo a su compañero, por favor, tú ve, acércate a la ventana y dime lo que miras, ¿no? El tren se fue acercando y le dice claramente, ¿ves la casa? El compañero le dice, sí, veo la casa, ya nos estamos acercando. ¿Qué es lo que ves? Le dice, veo un árbol. ¿Qué ves en el árbol? El joven dijo, realmente en el árbol ves un pañuelo, busca entre las ramas, quizás está en la rama más abajo, o quizás el pañuelo lo puso en la última rama, o quizás se cayó. Por favor, veo un pañuelo, dime si ves un pañuelo blanco, ¿no? Al final, el amigo se calló y le preguntó, ¿por qué te callas? Le dijo, es que no hay un pañuelo en ese árbol. No hay un pañuelo. Hay cientos de pañuelos, hay cientos de sábanas blancas, manteles blancos, en vez de un solo pañuelo. Y eso le dio la pauta al hijo de bajarse en la siguiente estación e ir a su casa y reconciliarse con su padre. A veces nosotros tenemos temores delante de Dios pensando que Él ya no nos va a perdonar. Pero qué gran sorpresa cuando vamos a Él y nos damos cuenta que su amor es incondicional y eterno. Jamás Dios va a decir, ya no te quiero perdonar. Ya me cansaste, ya me colmaste la paciencia. Dios, en vez de pañuelos, tiene inmensas sábanas blancas y manteles, dándonos la señal de que nos está esperando. Sencillamente, que nosotros podamos ir a su encuentro. Dios no coloca ninguna condición, penitencia o castigo para que nosotros vayamos a Él. Él no quiere que nosotros tengamos padecimientos por nuestras rebeldías y por nuestras malas decisiones para recién ser perdonados.
La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No necesita Dios que cambiemos para recién Él amarnos y perdonar nuestros pecados. Dios siempre va a hacer algo por nosotros. Y siempre Dios, después de perdonarnos, nos va a restaurar. No le aceptó el padre al hijo pródigo lo que él estaba pidiendo. Hazme solamente como uno de tus jornaleros. No, dijo, no es así. Mi amor es incondicional, es eterno y no cambia la situación. Porque claramente le dijo que le iba a devolver todo lo que él había derrochado y perdido. Le dio un mejor vestido, ¿no? ¿Cómo creen que llegó el hijo pródigo a la casa de su padre? ¿Con traje, con saco, con un traje recién comprado? No tenía ni para comer. Yo creo que el hijo pródigo se dirigió y llegó a su padre harapiento, maloliente. Y en este caso el padre lo recibió, lo abrazó, lo besó. Huela lo que huela. Esté como esté, no importa. Yo creo que el hijo no se vino bien afeitado, no se vino bien rasurado, no se vino bien bañado, no se vino así. El hijo pródigo era un indigente más. Y llegó así, pero así lo reconoció el padre y se lanzó hacia él para abrazarlo, para besarlo, para darle todo su cariño y todo su amor. Llegó a casa con harapos y maloliente y el padre le dijo, denle un mejor vestido. ¿Ya? Claramente le dice, saquen el mejor vestido y vestidle. Le dio también un anillo en su mano. Llegó sin ninguna posesión, sin herencia llegó el hijo. Pero el padre le dijo, pónganle un anillo en su mano, póngale calzado para sus pies, porque él llegó descalzo y llegó humillado. Denle para comer. Traigan, dice, el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Comamos y hagamos fiesta. Pónganse a pensar un poquito cuando el hijo pródigo escuchó eso. Traigan el becerro gordo, matémoslo, comamos y hagamos fiesta. Yo creo que el hijo en ese entonces dijo, wow, ¿no? Porque no había comido hace mucho tiempo. Y no creo que haya comido poquito, si es que vamos a ponerlo a la realidad de esta parábola. Creo que comió realmente con todo placer, con todo el corazón, porque eso es lo que él quería, estar con su familia, estar con sus padres, estar disfrutando de un alimento que hace tiempo no lo hacía. Y el hijo pródigo valoró ese alimento como mucho antes no lo había hecho. Realmente la comida en abundancia, porque llegó con un hambre atroz que realmente ya lo estaba matando. Una fiesta hizo el padre, porque llegó devastado, destruido y fracasado. Y miren, todos los contrastes. Hubo regocijo en la familia, en el corazón del padre, porque llegó muerto y perdido. Todo lo que nosotros tenemos temor de que Dios haga en contra de nosotros, Dios dice, no lo voy a hacer. Es todo lo contrario. Los temores suyos son temores suyos y a veces son puestos por el mismo Satanás para que nosotros no acudamos a Él. Porque Dios claramente nos dice que Él nos da todo lo que nosotros necesitamos recibir. Él nos da el mejor vestido, anillo en nuestra mano, calzado en los pies, comida en abundancia, una fiesta y un regocijo. Todo el contraste de nuestros temores, Dios nos lo responde dándonos realmente muchas bendiciones y mucho más allá de lo que nosotros estamos esperando. Porque ¿cuál es la expectativa del hijo pródigo? Simplemente que lo contrate como un obrero más. Con eso estaba servido el hijo pródigo. Listo. Pero Dios le dio mucho más de lo que realmente él estaba esperando. Dios restauró su posición como hijo. Dios restauró la relación que tenía con él y Dios restauró esa relación y que nunca más seguramente después se volvió a romper. Cuando vamos al Señor, hermanos, Él restablece nuestra relación con Él. Sobre todas las cosas que Él nos devuelve, que Él nos restaura, está la relación con Él. Si usted se ha alejado de Él,
Si usted se ha ido a vivir según sean sus criterios, Dios hoy lo está esperando para restaurar esta relación, para renovar esa relación. Porque realmente, hermanos, Dios demuestra su amor porque nunca nos quita nada. El hijo, por ejemplo, aquí nunca perdió su posición de hijo. El hijo nunca perdió el amor de su padre y el hijo nunca perdió su herencia. Aunque le dio parte de su herencia, pero cuando volvió otra vez a ser hijo con toda la herencia que tenía que darle a él. Y eso no lo perdió jamás. Hermanos, no perdamos más tiempo. No desperdiciemos más nuestra vida. No desperdiciemos más nuestro tiempo haciendo cosas que pensamos que son correctas, pero alejadas del Señor. Más bien, retornemos a los caminos del Señor. Volvamos a disfrutar del amor incondicional del Padre, porque realmente necesitamos de Él. Necesitamos de su gran amor, necesitamos recibir y restaurar nuestras vidas para gloria y honra de Él. Ya se acerca el Día del Padre, que es el día miércoles. Pero hermanos, Dios demuestra ser un Padre, el mayor de los padres, que nos da esa oportunidad de reconciliarnos con Él, de proveernos lo que nosotros necesitamos y sobre todo de restaurar la relación que necesitamos tener con Él. ¿Se relaciona usted con el Padre Celestial? ¿Su relación es de todos los días? ¿Su relación es una relación profunda? ¿Cómo está su relación con el Padre? ¿Es como el hijo pródigo que está lejos de Él en su tiempo? ¿Está en los momentos de reconsiderar, volver a los caminos de su Padre? ¿O está en sus caminos sirviéndole permanentemente? Yo no sé cuál es su situación, pero Dios la sabe. Y si nosotros necesitamos volver a los caminos del Señor, Él está dispuesto, con los brazos abiertos, para ir al encuentro de nosotros. Por eso, hermanos, Dios quiera que podamos tener el tiempo para retornar a sus caminos, para renovar nuestra relación con Él y decirle al Señor: he pecado contra el cielo y contra ti, solo quiero que me aceptes como un obrero más. Dios va a hacer lo que hizo con el Hijo, nos va a restaurar y nos va a dar mucho más cosas de las cuales nosotros estamos esperando. Pero todo depende, hermanos, de lo que nosotros hagamos ahora. Tomar decisiones, tomar acciones como toma el hijo pródigo. No se quede simplemente con el deseo, no se quede simplemente con la posibilidad. Tome acciones, haga ajustes en su vida para decir: yo quiero estar cerca de los caminos del Señor. Y si hoy el Señor le ha pedido y le ha dicho: es el tiempo ahora para hacer los ajustes necesarios y tomar acciones, no lo posterguemos. Hagamos ahora, tomemos ahora esa decisión que nos acerque al Señor y que podamos estar renovando nuestra vida y nuestra relación con Él. Si queremos tomar esa decisión, hermanos, podemos ponernos de pie y decirle al Señor: quiero servirte, quiero amarte, quiero volver a ti. Lo que sea que Dios nos ha mostrado en esta mañana, cual sea nuestra condición espiritual, Dios quiere que la evaluemos y que veamos qué es lo que tenemos que hacer. Oremos. Padre Celestial, queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Tú eres un Dios grande, tú eres un Dios misericordioso. Y tú nos has mostrado, Señor, tu gran amor incondicional. Te pedimos perdón porque a veces hemos desestimado este amor y nos hemos alejado de ti, haciendo lo que nosotros pensamos que es correcto, y al final nos encontramos fuera de tu voluntad. Pero, Señor, gracias también porque ese amor incondicional nos permite, Señor, volver a ti. Nos permite, Señor, ser impactado en nuestra vida y nos permite, Señor, tomar decisiones
Por ese amor tan grande que tienes hacia nosotros, hoy queremos tomar esta decisión, Señor, de apartarnos del pecado, de separarnos de todo aquello que nos distrae o que nos está apartando de tus caminos y volver a ti, Señor. Señor, reconocemos, como el Hijo Pródigo lo reconoció, que hemos pecado contra ti. Hemos hecho cosas que realmente no teníamos que hacer. Hemos tomado decisiones muy malas, Señor, en nuestra vida. Y tal vez ahora estamos pagando las consecuencias. Pero, Señor, nunca es tarde para volver. Y tú eres el que siempre dice tu palabra, que estás esperando, que has esperado este día, Señor, para que yo te diga, Padre Celestial, he pecado contra el cielo y contra ti. Simplemente yo quiero que me recibas como un jornalero más. Señor, tu amor está grande, porque tú nos recibes como hijo, no solo como siervo, sino como hijo. Y hoy, Señor, tenemos esa gran oportunidad de ser hijos tuyos, renovados, restaurados y sobre todo, Señor, perdonados. Señor, te pedimos perdón. Hoy te confesamos nuestros pecados, esos pecados que no nos permiten volver a ti. Te los entregamos a ti, Señor, porque queremos finalizar como finalizó el Hijo Pródigo, contigo, a tu lado, en un banquete espiritual, en un momento de familia, y no terminar como terminó el Hijo Pródigo cuando desperdició todos sus bienes. Señor, de todas maneras, tú colocas esa decisión en nuestras manos, porque tú quieres que te sirvamos y que te sigamos de libre voluntad. Por eso no queremos hacer una presión en este tiempo. No queremos, Señor, insistir en que tengamos que volver a tus caminos. Es una invitación que tú nos haces, Señor, pero queremos que nazca de nuestro corazón y así, Señor, estar seguros que es algo que deseamos desde el fondo de nuestro ser. Simplemente, Señor, te pedimos perdón y queremos, Señor, volver a tus caminos. Pedimos, Señor, por esto. En el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Amén.